Nuestra entrevistada de esta noche tiene una cuenta en Instagram dedicada a la costura divertida. Vamos a conocer mejor a esta yeclana afincada en Santomera desde hace más de 20 años. Solo el hecho de que sea maestra y concejala de Educación, Infancia y Buen Gobierno ya sería motivo para entrevistarla, pero es que nos ha llamado tanto la atención su faceta con la costura que hemos pensado que ahí había una historia que contar. María José Medina Palau, buenas noches. Buenas noches, Luis. Y esa historia comienza en el año 2013, ¿verdad? En el año 2013, en enero. Estamos a punto de que sean 10 años. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, pues el nacimiento de mi hija. A finales de diciembre de 2012 nace mi hija y bueno, pues de llevar una vida bastante ajetreada y a un ritmo alto, me encuentro en casa con un bebé nacido antes de tiempo, pleno invierno y bueno, con la necesidad de, además de criar, hacer algo más. O sea que su vida da un giro debido a la maternidad y piensa que coser puede ser terapéutico. Sí, bueno, realmente no estaba ni pensado ni planificado. Una mañana de las tantas que pasas con tu bebé, pues me llegó un email con una oferta de una máquina de coser y pensé que, bueno, que debía probar, que podía probar y aprender algo nuevo durante ese tiempo que tenía. Y así fue. La compré y al día siguiente el repartidor me trajo una máquina de coser. Y se dedicó a buscar entonces en internet tutoriales, ¿no?, para aprender, Así porque es. tengo entendido que no sabía ni lo más elemental, ¿no? Ni las partes de la máquina de coser, ni enhebrar lo que es la máquina. Pero es cierto que internet nos abre un mundo de posibilidades inmenso y bueno, pues leyendo blogs que entonces estaban como muy de actualidad, incluso alemanes, en otros idiomas, porque, bueno, hay muchas partes de la costura, una parte más tradicional que quizás ha estado representada en nuestro país, pero inglesas y alemanas tienen pues otra forma de ver la costura y a mí aquello me gustó y yo decía, yo quiero hacer eso. Para usted coser es revolucionario, ¿no? Es el nuevo yoga. Así es. Al final, bueno, yo no hago yoga ni hago meditación, pero entiendo cuando me pongo a coser o he descubierto ese estado de concentración mental que realmente te desconecta del día a día, de los grandes o pequeños problemas que tenemos que tener, que solemos tener todos en nuestro día a día. Pero va aprendiendo, ¿no? Y no se queda solo en aprender los rudimentos básicos de la costura, sino que comparte también sus conocimientos a través de internet, ¿no? Con quien quiera seguirla. Llega un momento en el que tú aprendes a través de otras mujeres que han compartido sus conocimientos y bueno, pues decido hacer lo mismo. Es decir, compartir todo lo que he ido aprendiendo y lo que voy cosiendo. Esto tiene dos caras. Por un lado, la satisfacción personal de decir, mirad lo que he hecho, y por otro lado, te ayudo también a que puedas llegar a hacer lo mismo que he hecho yo. ¿Y cuándo comenzó a compartir sus conocimientos sobre costura? Si estamos hablando de que empezó a aprender en 2013, más o menos, ¿cuándo empezó a compartir? 2016, abrí la cuenta de Instagram, pero es cierto que iba publicando simplemente aquello que cosía. No enseñaba cómo lo hacía. Poco antes de la pandemia sí que empiezo a enseñar, no solamente a decir dónde lo había encontrado, dónde lo podían encontrar o de dónde era el material que había utilizado, sino también el decir, y lo hago así, y te enseño en un vídeo cómo lo hago. O sea que cumplió la baja maternal, volvió a trabajar y siguió cosiendo y compartió sus conocimientos con sus seguidores, que son miles ahora mismo, ya en su cuenta de Instagram casi 30.000. No he dejado de coser, es decir, algún día puede que no cosa, pero prácticamente todos los días me siento. Es decir, tengo el escritorio donde tengo el ordenador y tengo la máquina de coser al lado. Y todos los días desde ese día he cosido. ¿Y esto sigue siendo una afición terapéutica o comienza a ser algo más que eso? Quizá está dando un giro, pero lo está dando más en los últimos meses. Es decir, para mí sigue siendo la parte terapéutica y de desconexión, es decir, eso no lo voy a perder porque en el momento que lo pierda creo que dejaría de hacerlo, pero sí es cierto que tengo intención de darle un pequeño
un pequeño giro, con otra perspectiva. ¿Y cuál sería esa perspectiva? Pues enseñar cómo lo hago realmente y da ese toque personal y más creativo y divertido dentro de la costura, que estamos muy acostumbradas en nuestro país a que sea muy tradicional. ¿Dentro del mundo online o incluso saltaría al mundo físico a enseñarlo? Pues en principio la parte física presencial no me la he planteado, es decir, en principio solamente online. De la costura al diseño no hay ni medio paso. ¿Diseña ya, quiero decir, diseña ya prendas, diseña complementos o de momento se queda en la costura? Hago algo, pero muy poquito. Es decir, soy capaz, por ejemplo, de diseñar algo para mí, con mis tallas y mis medidas. Lo que es escalar un patrón con distintas tallas y demás es algo mucho más complejo y yo ahí no he entrado todavía. Complementos, por ejemplo, es mucho más fácil diseñar y sí me resulta más sencillo coser una mochila o un neceser que prendas de ropa adaptadas a los distintos cuerpos que tenemos todos. ¿Y sobre qué será el próximo tutorial? Bueno, pues el próximo, si no me equivoco, el que voy a publicar es sobre un bolso que se puede convertir en neceser, es decir, el mismo patrón, que además es mío, pues lo voy a enseñar cómo queda en bolso y como en neceser. Maestra de educación primaria, educación física. De educación física. Concejala, atleta. Oye, qué importante es inculcar en los niños la actividad física, ¿no? Yo creo que es básico. Es decir, igual que estábamos hablando de la costura y la parte de autocuidado de la mente, de la salud mental, que tanto se habla últimamente, luego tenemos la parte física, nuestro cuerpo. Yo creo que es casi, no te voy a decir casi más importante, pero sí muy, muy importante, sobre todo en los niños y en las niñas. Sí, porque los hábitos de ejercicio físico son muy buenos, entre otras cosas, para combatir el sobrepeso, ¿no?, del que tanto hablamos últimamente. Sobrepeso, situaciones de ansiedad a la que se enfrentan los niños y sobre todo cómo canalizar ese estrés y esa ansiedad que muchas veces, sin darnos cuenta, los adultos experimentan. Animarlos, ¿no?, a hacer deporte, iniciar un hábito de ejercicio físico. En eso consistirá, imagino, también su tarea, ¿no? Así es. Más que en que hagan lo que es deporte, enfocado al alto rendimiento o a desarrollar un deporte en concreto a lo largo de toda su vida, es desarrollar el gusto por la actividad física y el deporte para que sean capaces de mantenerlo a lo largo de toda su vida. Y hablando de alto rendimiento, usted va a volver a la competición, bronce en salto de longitud y en triple salto, ¿no? Triple salto. Pues hace nada, en 2021, en categoría, ¿cómo se llama? Máster 40. Máster 40. ¿Va a volver a la competición o no? No. Competí durante muchos años, hasta los 20 aproximadamente, y bueno, es cierto que hace unos años, aunque no he dejado de entrenar, dije, es que soy una persona como un poco de retos. Dije, ¿soy capaz de volver a saltar? Y sí, lo hice. Y ahora corre, ¿no? Algo... Ahora sí, bueno, entreno 4 o 5 días a la semana y sobre todo, pues eso, salgo a correr, además de entrenamientos de fuerza y otro tipo de ejercicios. Y la última, ¿qué va a pasar ahora en el PSOE de Santomera, ahora que sabemos que Imma Sánchez Roca no va a repetir como candidata a la alcaldía? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que el PSOE de Santomera está trabajando y no tengas ninguna duda en que va a volver a tener al mejor candidato y el mejor proyecto. ¿Mejor candidato? Puede ser. No quiero adelantarme a los acontecimientos, puesto que tenemos un trámite que tenemos que cumplir, pero sí, estamos trabajando en ello. Muy bien, María José Medina Palao, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y una sorpresa descubrir esta faceta suya, así que la seguiremos, a ver si incluso yo me animo, porque intenté una vez enhebrar una aguja y me desportillé un diente, o sea que con eso se lo digo todo. Muchísimas gracias, Luis, por invitarme y bueno, ha sido un placer poder compartir estas vivencias, otra parte mía, con todos vosotros. Polifacética total. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Seguimos con...